que permita darle talento, unir esfuerzos, darle ideas que permitan una gestión exitosa. Lo que hagan ustedes, señores alcaldes, va a ser la señal de lo que el país que todos queremos. Por eso todos estamos empeñados en una excelente gestión. Tenemos una sesión que va a ser de una serie de expertos que van a hacer presentaciones una a continuación de otra. Las preguntas las vamos a dejar para el final y pueden hacerse tanto por el chat que vamos a atender en Zoom como levantando la mano en la parte baja de su control, del panel de control se encuentra la posibilidad de levantar la mano. Nosotros vamos a dar también el derecho de palabra al final del exposición. Bienvenido, lo dejo con el profesor Eduardo Guló, que va a hacer la introducción. Buenos días, señores alcaldes. Bienvenidos a este intercambio. Un buen gobierno municipal atiende su gestión ambiental. Vamos a exponer ideas sobre cómo lograr una adecuada gobernanza en el complejo campo de la gestión ambiental municipal. El logro de ella es su meta y responsabilidad. La política es arte con matices de ciencia. Creemos que lo podemos conseguir. Están motivados y tienen preparación. Ustedes deben alcanzar el futuro que deseamos. El esfuerzo será exigente. La recompensa es la satisfacción moral de proporcionar bienestar. Para procurar su éxito en la gestión ambiental urbana, trataremos los siguientes temas. Usos del espacio geográfico municipal. El espacio geográfico municipal comprende asentamientos urbanos, predios agropecuarios, terrenos mineros y otros de producción primaria, además de áreas silvestres o naturales. Este evento se referirá fundamentalmente a las ciudades. El arquitecto Domingo Acosta lo tratará en su intervención sobre la gestión ambiental urbana y rural, dos piezas del mismo rompecabezas. La ciudad y sus funciones. Como alcaldes se deben preparar para satisfacer las funciones de atención a la colectividad, de estímulo a las actividades económicas y de ejercicio del poder. En las ciudades acaecen patologías sociales, pero también en ellas se desarrollan valores ciudadanos. Formar ciudadanos es una tarea fundamental. Es necesario recuperar los valores de la civilización occidental, fomentar normas morales y educar en el cumplimiento de las reglas, concienciando sobre los deberes. Las instituciones, más allá de la percepción generalizada de organización, son las reglas y normas que regulan la sociedad. Para gestionar exitosamente las ciudades, es necesario establecer un conjunto de relaciones entre la voluntad de servicio que condujo a su elección y el estímulo de participación, de modo de lograr aliados y colaboradores. Ello demanda el conocimiento de todas las características y condiciones de la ciudad para planificar y gestionar, para restituir e incrementar el bienestar de los ciudadanos, para medir y controlar la efectividad de lo ejecutado. El ingeniero Pedro García les hablará sobre quiénes les ayudarán a realizar la gestión ambiental urbana y el ingeniero Adalberto Gabaldón sobre cómo alcanzar una exitosa participación al referirles que uno de sus aliados claves en la gestión ambiental es la participación ciudadana. Por su parte, el ingeniero Arnoldo José Gabaldón les enfatizará la necesidad de planificar al comunicarle que si no planifican no sabrán a dónde van, y el ingeniero Joaquín Benítez les dirá cómo saber si la gestión ambiental es exitosa. Los espacios de actuación del municipio. En las ciudades tienen lugar 3 espacios de actuación: técnico, económico y social. El espacio técnico. Son múltiples las tareas que se deben acometer en los ámbitos de planificación territorial y ambiental, de gestión de espacios públicos, de prestación de servicios ambientales, de prevención de riesgo y de innovación tecnológica.
Sobre la gestión de los servicios públicos y el manejo ambiental les hablará el ingeniero José María Devián. La urbanista Lorraine Giraud abordará el grado de convencimiento sobre la gestión de riesgos al preguntarles, ¿están conscientes de la necesidad de gestionar los riesgos socionaturales? Finalmente, el ingeniero Jesús Viloria procurará responder la interrogante sobre cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías en la gestión ambiental municipal. El espacio económico. Las autoridades de un municipio moderno deben asumir nuevos roles al constituirse en promotores y coordinadores del desarrollo social y productivo, contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y atender las posibilidades de emprendimiento basado en los recursos municipales. Estos temas serán conversados por el ingeniero Juan Carlos Guinán al tratar sobre el municipio, espacio para el fomento del emprendimiento y la diversificación económica. Todos esos propósitos de buena gestión pueden verse severamente frenados si no se cuenta con medios económicos para invertir y sufragar el costo de la gestión. Cada vez los ciudadanos reclaman mesura en los gastos y el análisis económico participativo como eje de la gobernanza. Por ello, el ingeniero Aníbal Rosales les preguntará sobre cómo se financiará la gestión ambiental municipal. El espacio social. Durante el transcurso de su gestión, deben medir continuamente si van logrando mejoras en los ingresos de los ciudadanos, si estos están recibiendo buenos servicios de salud, si se han mejorado los niveles de educación y se han prosperado en cuanto a calidad de vida. Hay que advertir que son necesarios programas específicos por cuanto son heterogéneos los grupos humanos que conforman la ciudad. Todo ello se refleja para los alcaldes en complejidades políticas. Tal es su importancia que todas las intervenciones harán referencia al espacio social. Del marco mundial a lo local. Es creciente la preocupación a nivel mundial por el incremento demográfico global y desequilibrado, por la expansión poblacional descontrolada y los asentamientos urbanos informales. Las organizaciones internacionales han llevado a cabo múltiples intercambios para detección de experiencias exitosas que sirvan de guía estratégica. Todas ellas concluyen en la modernización del municipio, que ahora debe realizar acciones que faciliten la gobernanza, atiendan la búsqueda y promoción de opciones de progreso y faciliten su logro. Se trata de ser guía, evitando ser caudillo, todo lo cual exige formación política, estudio permanente, férrea disciplina y voluntad de trabajo. La ingeniera Laila Iskandar procurará relatarle la importancia de los elementos ambientales globales en la gestión municipal. Estos son los temas que trataremos el día de hoy. Ojalá logremos comunicarlos y a ustedes les parezcan útiles y productivos. Muchas gracias. Si no planificas, no sabrás hacia dónde vas. Tu gestión será evaluada en función del balance administrativo que presentes al término de 4 años. Tu reelección dependerá en buena medida de ese balance. De allí que debas planificar cuidadosamente tus resultados. ¿Qué significa planificar tu balance? Por ello entendemos 4 fases que son fundamentales. En primer lugar, preparar un diagnóstico lo más objetivo posible de la realidad presente, de la situación en que se encuentra el municipio desde el punto de vista ambiental. Es imprescindible que la comunidad te ayude en preparar ese diagnóstico. No basarse solamente en los ojos de los técnicos, sino es el individuo, el hombre común, el que tiene la percepción de las peores cosas que están ocurriendo en tu municipio. En segundo lugar, plantearse varios escenarios sobre lo que tú
y la comunidad desea sea el municipio y seleccionar entre esos escenarios el que sea más viable. Esa será la imagen objetivo a alcanzar. ¿Qué aspiras tú que al final de tu periodo sea tu municipio? Tercero, definir un conjunto de estrategias, acciones y medidas que sean viables para alcanzar la imagen objetivo que aspiras a tu municipio. Ese es tu plan. Cuarto, supervisar la instrumentación de las estrategias y acciones y medidas para que efectivamente se ejecuten y ajustarlas sobre la marcha si es necesario. Ten en cuenta que los planes son difíciles de cumplir exactamente y por lo tanto hay que ir reajustando las medidas y las acciones que se tienen previstas. Un alcalde debe conocer de adelante para atrás y de atrás para adelante la ley orgánica de ordenación urbanística, pues ella aporta elementos que son fundamentales. En primer lugar, el tipo de planes municipales que está legalmente obligado a preparar. La ley te da una lista de esos planes. El alcance de la gestión ambiental urbana que debe estar contenida en ellos es otro de los elementos que establece la ley. Y en tercer lugar, el plan de gestión ambiental urbana debe ser tu norte para mejorar la calidad de vida de los habitantes de tu municipio. Ese es el aspecto más importante de tu acción como alcalde, mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Son indispensables para lograr ese propósito las alianzas que puedas establecer para implementar tu plan de gestión ambiental urbana. Son indispensables para ello los siguientes factores: el respaldo presupuestario del gobierno nacional y estatal, además de los recursos propios de que se disponga. Segundo, la participación directa del sector privado. El sector privado es el ejecutor de la mayor parte de los proyectos que puedan concretar la imagen objetivo. Si te pones a pensar qué hace el sector privado y el sector público, te darás cuenta que el sector privado hace muchísimo más que el sector público. Y en tercer lugar, la asesoría de los interesados en el éxito de la gestión ambiental urbana. ¿Quiénes son las fuerzas que están comprometidas para que se mejore la gestión ambiental urbana? Bueno, las fuerzas productivas, la comunidad académica de tu municipio, los gremios profesionales y laborales y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabaldón. ¿Quién te ayudará a realizar la gestión municipal ambiental? Será la pregunta que tratará de responder el ingeniero Pedro García. Buenos días. Más eso. Para todos es bien sabido que el municipio es el espacio de encuentro entre sus habitantes, sus recursos, las potencialidades de ese municipio y sus problemas ambientales. La crítica situación ambiental que viven muchos de los municipios del país es una realidad que afecta la calidad de vida de todos sus habitantes. En este sentido, la gestión ambiental municipal se concibe como un proceso que debe ser y que debe estar basado en una consciente, consensuada, oportuna y organizada participación ciudadana. Ese es el kit del asunto, con el propósito entonces de contribuir y de corresponsabilizar a la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y de desarrollo de su municipio. La gestión ambiental municipal entonces debe ser vista como un proceso interdisciplinario e interinstitucional. En este sentido, vale entonces la pregunta:
Es necesaria entonces la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía. Por supuesto que lo es. Y en este sentido creemos que la gestión ambiental municipal es un proceso interdisciplinario e interinstitucional con varios actores de carácter descentralizado, sinónimo de concertación, negociación y de participación de los diversos actores. En este sentido, entonces, insistimos que la sociedad civil es un actor fundamental en una gestión ambiental exitosa y como tal debe promoverse su participación. Aquí es oportuno insistir nuevamente que no hay gestión ambiental eficiente sin institucionalidad, sin gobernanza. La corresponsabilidad en la protección y recuperación del ambiente tiene un sentido colectivo. Entonces, a los alcaldes nuevos, ¿cómo diferenciar tu gestión con respecto a otros municipios o con respecto a lo que fue anteriormente la gestión municipal? Primero, propiciando la creación de una unidad de gestión ambiental, que se da del tamaño y de la complejidad del tamaño de tu municipio, de la complejidad de los factores ambientales o de problemas ambientales que tenga en tu municipio, de las potencialidades de tu municipio y, por supuesto, de los recursos humanos y económicos que disponga. Esa unidad de gestión ambiental es el brazo técnico de tu gestión. Otro elemento importante es fomentar la cooperación interinstitucional. Hay que convocar a la participación de instituciones públicas y privadas para que te apoyen, para que te orienten en esa gestión. Creemos que es importante crear una especie de comité asesor o un consejo técnico para esa gestión ambiental, donde los principales actores, los actores más relevantes en los diferentes temas de tu municipio, se congreguen para apoyarte. Los sectores productivos, los gremios profesionales, los medios de comunicación, la iglesia, toda una cantidad de elementos que son importantes y que son de apoyo para tu gestión. Implementar un programa de educación ambiental, lo cual consideramos que es sumamente importante, porque con esto se busca sensibilizar a las organizaciones públicas y privadas, sensibilizar al funcionariado, sensibilizar a la gente para que tenga una participación efectiva y convencida de lo que es la protección del medio ambiente. Creemos también que es importante propiciar la participación de la unidad, de las organizaciones no gubernamentales, tanto ambientalistas o como de otra naturaleza, porque al final van a ser aliados en la planificación y también pueden convertirse en contadores de tu gestión. Básico, respetar la normativa ambiental, tanto nacional como regional y por supuesto la propia normativa que ha sido creada por el municipio. Y por último, en estas condiciones actuales de constreñimiento, de reducción, de limitaciones económicas, consideramos que es importante que los alcaldes propicien y negocien con municipios vecinos circundantes proyectos y acciones mancomunadas en materia de la planificación y protección ambiental, de emprendimiento productivo y de apoyo en materia de prestación de servicios públicos, de manera que haya una especie de alianza entre municipios para hacer una gestión, vamos a decir, cooperativa. Por último, entonces, queremos decir entonces, e insistir en esto, no hay gestión ambiental eficiente sin institucionalidad. Y la sociedad civil es parte de esa institucionalidad. Esa débil gobernanza que actualmente existe en los municipios es un reto que deben asumir los nuevos alcaldes y es un desafío impostergable para la sociedad civil. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Juan Carlos Domingo Acosta va a ver la relación que existe entre la gestión ambiental urbana y rural. Son dos piezas del mismo. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Los municipios no son solamente ciudades, también se componen de áreas rurales y de áreas naturales. Por eso es que hablamos de que son dos piezas del mismo rompecabezas. ¿Qué es la gestión ambiental urbano-rural? Lo urbano, en lo urbano es lo que consideramos la ciudad deseable.
Bueno, primero vamos a explicar qué es esa gestión ambiental urbana y rural. Es un conjunto de planes y acciones que propician la vinculación de los actores de la sociedad con el ecosistema urbano y rural para lograr el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de la población y del medio ambiente. En referencia al urbano, la ciudad deseable es una ciudad orgullosa de sus barrios. Es una ciudad justa y accesible para todos. Es una ciudad verde que se integra a su entorno rural y natural. Es una ciudad con servicios confiables. En referencia al urbano y lo rural, ¿cómo es entonces el municipio deseable? Es un municipio donde ambos componentes están estrechamente conectados, con sinergia e integración claras entre lo urbano y lo rural, con servicios públicos y ambientales en calidad asequibles para todos, con medidas de seguridad y de adaptación frente al cambio climático, con ciudades y áreas naturales productivas y limpias, sin desechos ni contaminación. La ciudad y el municipio deseable. Vamos a plantearnos algunos principios y acciones. En cuanto a la ciudad deseable, primero, el espacio público es clave. Las plazas, los parques, las calles, los edificios públicos, todos deben ser lugares accesibles y de encuentro y como escape del encierro de la pandemia. Un buen sistema de espacios públicos estimula la vida ciudadana. Fíjense que los espacios públicos entonces deben conformarse como un sistema. La ciudad ideal es densa, compacta, eficiente, en términos del uso del suelo y movilidad, donde todo es accesible. La plaza, la escuela, el comercio, la parada del autobús, incluso el lugar de trabajo. Para esto se requieren cambios en la distribución del uso del suelo y además la promoción de la economía local de barrio. Esto se traducirá en ahorro energético y mucha menor contaminación. Importantísimo también que la expansión urbana debe ser armónica y controlada, no el caos que normalmente ocurre. Tanto promocionado ese caos por el sector público como el privado. Debe ser esa expansión integrada al medio rural. El crecimiento de las ciudades debe ocurrir preferiblemente dentro de la poligonal urbana, sin ocupar áreas rurales o zonas vulnerables. De esta manera se contribuye a preservar las áreas naturales y agrícolas, así como la biodiversidad, aspectos claves para limitar el cambio climático. Ahora bien, cuando hablamos de municipio, la interconexión urbano-rural es fundamental. Y ella ocurre a través de flujos de personas, de bienes, de servicios, de dinero, de todos estos aspectos. Entonces se debe, en primer lugar, fomentar sistemas de transporte integrado, urbano-rural, priorizando variedad de opciones, menor impacto ambiental e inclusión de las poblaciones más aisladas y alejadas. A mayor participación del transporte público, menor consumo de combustible y nuevamente menor contaminación. Se debe promover la tecnología y la innovación para la conectividad y una mayor integración urbano-rural, interconectados con información y datos actualizados. Sin el Internet no hay modelo de desarrollo posible, especialmente en el ámbito rural. La infraestructura debe visualizarse como un sistema integral. Acueductos, cloacas, drenaje, residuos sólidos, protección del ambiente, turismo, recreación, cultura, deporte, todos ellos funcionan como parte de la integración urbano-rural. El territorio del municipio debe ser a prueba de clima, y lo pongo entre comillas, porque es un ideal. Es decir, se debe contar con planes de adaptación al cambio climático. Con ese fin, se deben propiciar planes para responder a amenazas ambientales, el deterioro de la salud por condiciones del aire y del agua. Los planes de adaptación deben ser además inclusivos, con acciones de rehabilitación de los centros poblados y de estímulo a las áreas rurales. La matriz energética tiene que cambiar progresivamente, es decir, la mezcla entre producción de energía de generación con combustibles fósiles y energías renovables, quiere decir esto de la matriz energética, para integrarse en la transición hacia las energías renovables y limpias. Las deficiencias del sistema eléctrico nacional, sumados al aumento de tarifas y a la escasez de combustible para la termogeneración, hacen que las energías renovables sean muy atractivas. Finalmente, hay que destacar que la Ley Orgánica del Régimen Municipal no contempla específicamente el ámbito rural ni el natural. Por lo tanto, un alcalde debe ser un gran promotor y negociador para propiciar relaciones de integración entre el medio rural y urbano, entendiendo que ambos son las dos caras de una misma moneda. Gracias.
Muchas gracias. La forma moderna como los ciudadanos, la cámara, la forma moderna como los ciudadanos aprecian el Estado moderno, que es a través de los servicios públicos. Los servicios públicos son efectivamente la forma como el Estado hace su acción de bienestar, de protección. Los servicios públicos son un servicio de carácter colectivo, que los particulares no cuentan sobre los cuentas y que por lo tanto están totalmente dependientes del Estado en esa función. Una parte importante de los servicios públicos están asociados con derechos fundamentales. Por lo tanto, la negación del servicio público es también un atropello de los derechos fundamentales de la gente. Y evidentemente los servicios públicos son la forma convencional, la forma principal en que los ciudadanos adquieren fidelidad o rebeldía frente al gobierno. Los ciudadanos no distinguen muy bien que hay varios niveles de gobierno, pero hay unos servicios fundamentales que no están normalmente en las competencias de los estados. Son lo que llamamos servicios de entidad nacional o subnacional, pero en donde muchos ocasiones los alcaldes no tienen que ver. ¿Qué hará un alcalde en ese caso? En el caso de un servicio que reciben sus ciudadanos, pues entonces se convierte en un verdadero elemento de gestión de esos servicios. Es normalmente el alcalde quien debe estar informado de lo que pasa con los servicios. Hay alcaldes que han hecho una función fundamental, transmitiendo en forma correcta y veraz la falla, pero también es el instrumento que los ciudadanos esperan que sea el mecanismo de queja y gestión. Hay unos servicios que son totalmente de la competencia local, que tienen que ver en algunos casos con servicios como el de recolección de desechos sólidos, el de transporte público y las competencias que estén delegadas en el caso de educación y salud. Pues bien, es muy importante entonces que los alcaldes se esmeren en hacer de esos servicios su elemento distintivo. La forma en que la excelencia de su gestión como gerente se transmite. Solamente transmitir que es un desafío económico. Los servicios públicos funcionan como un condominio. La disposición al pago de los ciudadanos es fundamental para que los servicios estén equilibrados, y los servicios que no están debidamente equilibrados tienen serios problemas. En gran parte, la misión de un alcalde será conseguir alianzas con los ciudadanos y con la empresa privada para hacer sus servicios más sustentables y más efectivos. Muchas gracias. A continuación vamos a ver qué significa el emprendimiento. El alcalde como promotor del desarrollo económico, aparte del ingeniero Juan Carlos. Bueno, buenos días, queridos alcaldes, y mucho éxito. Vamos a hablar del emprendimiento y de la diversificación económica en sus municipios. Más que nunca está claro que la única manera de lograr progreso y bienestar social es a través del trabajo y de la generación de fuentes económicas. El Estado ya no tiene dinero y para suplir las carencias que existen en todo el país. Por lo tanto, los nuevos alcaldes, ustedes se enfrentan a una gestión llena de retos y compromisos, pero con muy pocos recursos. En este momento, por lo tanto, la capacidad de liderazgo de ustedes, el conocimiento del entorno, conocer su municipio, tener un plan de metas viables y medibles, y quiero hacer énfasis en esta palabra, y la creatividad de poner ideas innovadoras, usando las alianzas como una punta de lanza, son cruciales para lograr resultados reales y que sean sostenibles en el tiempo. Sin trabajo y creación de valor económico no hay futuro posible. Sin empresas y empleo y gente que genere valor, no es posible la sostenibilidad. Los municipios deben enfocar buena parte de su gestión en un plan de alianzas para generar emprendimientos y empleos, logrando una progresiva independencia de los aportes del Estado. Voy a dar aquí algunos datos importantes. Según el
Fondo Monetario Internacional, Venezuela registra una tasa de desempleo de más o menos el 58% en el 2020 y parte del 2021. El sector informal representa más del 50%. Esta es la realidad a la que ustedes se están afrontando. Según la ONU, por otro lado, las pymes y las microempresas generan un 60 a 70% del empleo mundial. Y quiero también poner otro dato aquí importante que introduzco el término de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 8 habla del trabajo decente y el crecimiento económico. Promover el crecimiento económico y sostenible, inclusive y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En la lámina, en la anterior, por favor, en la lámina, quiero que vean la foto de este pequeño emprendimiento llamado La Empanadería. Eso queda en el municipio de Arismendi, en Margarita. Nació como un emprendimiento familiar en un localcito que no me diría más de 2x2 y hoy en día, con trabajo, financiamiento y un plan muy ordenado, venden empanadas, nada más criollo que una empanada, y a la que van muchísimas personas hoy en día a comer. Siguiente, por favor. En base a la realidad de lo que les acabo de comentar, el trabajo del alcalde para lograr un municipio con generación de valor económico está basado en 4 pilares principales. Vamos a hablar del liderazgo primero. El conocimiento del entorno les permitirá plantear opciones viables y a la vez contar con la gente para lograrlo, conocer a su gente, su entorno. El contacto directo genera legitimidad. El alcalde debe ser y debe convertirse en un modelo y en un motivador dentro de tanta desmotivación. Un gerente que sepa delegar, supervisar y motivar. Luego tenemos como segundo punto el plan. Tener un plan coherente y viable es clave. Conocer la realidad y las potencialidades de su municipio. Proponer metas claras y que sean realizables. Se necesita mucha creatividad. Hoy en día la innovación, saber qué está haciendo el mundo es clave. Hay muchas cosas hechas, hay muchas soluciones y sencillas que existen y las han probado. Alguien ya lo inventó, alguien ya lo probó. Para todo esto la tecnología es muy importante. Luego las alianzas. Las alianzas es un pilar vital para poder lograr objetivos, para poder lograr las metas. Y de eso habla el ODS 17. Sin alianzas hoy en día es casi imposible lograr metas, especialmente en nuestras circunstancias. Conocer y generar alianzas de valor con las empresas locales. Genera programas de empleo, financiamiento, contratación de proveedores, formación, etc. Conocer y hacer alianzas con los gremios, las ONG, las múltiples fundaciones que trabajan en el país. Hay cientos de personas trabajando hoy en día en pequeñas fundaciones, impartiendo conocimiento, asesoría, financiamiento, voluntariado, equipamiento, capacidades, etc. Y también, obviamente, con los organismos internacionales para el financiamiento de programas ya más grandes de emprendimiento. Por último, quiero hablarles del cuarto pilar, que es la identidad. La identidad genera motivación, orgullo y tradición, que se traduce en bienestar y en sostenibilidad. En el mundo existen regiones bien conocidas por su cultura, o por sus productos, o por sus atractivos. Existen regiones que son vinícolas, regiones que son turísticas, que son artesanales, etcétera, que se han enfocado en un nicho específico que determina la identidad de esa localidad o de esa región. Muchos municipios del país están en regiones de alto interés turístico y en zonas protegidas. El desarrollo del turismo sostenible es una fuente de crecimiento económico probado mundialmente. En este punto los invito a pensar, además de como políticos, como gerentes, donde a través de un plan bien diseñado logren generar condiciones, simplificando los procesos, los permisos, los controles hacia la empresa privada, que es la que al final genera la actividad económica, proponiendo incentivos para atraer inversión y motivando el emprendimiento local. Al principio, estas empresas van a necesitar apoyo, pero en el tiempo ellas serán la fuente de mayor ingreso para su municipio. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo saber si la gestión ambiental es exitosa? Es la pregunta que tratará de respondernos el profesor Joaquín Benítez. En adelante. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo sabrás si tu gestión ambiental es exitosa? Fíjense, en el marco de una gestión ambiental municipal planificada, en la cual se realiza un diagnóstico del municipio, se establece cuál es la situación base, se establece cuál es la imagen objetivo y se identifican iniciativas, acciones. En ese momento
es importantísimo definir con qué indicadores y con qué acciones de seguimiento y control vamos a hacer entonces el seguimiento de cómo hemos ido avanzando en la gestión ambiental del municipio. Es a través de estos instrumentos como se podrá evaluar, analizar e informar el progreso obtenido y el impacto logrado por las iniciativas y estrategias formuladas e implementadas para lograr la imagen objetivo en cuanto a gestión ambiental. Los indicadores, así como el resultado del control y seguimiento ambiental, son imprescindibles para establecer los logros de la gestión ambiental. Existen varios tipos de indicadores de gestión ambiental urbana a desarrollar. Hay una primera planificación, una primera clasificación que nos permite entender que hay indicadores simples o sintéticos. Los simples son indicadores que aportan información de un solo atributo o dato del fenómeno estudiado. Por ejemplo, número de denuncias recibidas sobre violación de normas de ruidos molestos, si fuese el caso. Indicadores sintéticos son aquellos elaborados a partir de variables o atributos de dos o más indicadores simples. Otra clasificación organiza los indicadores en función de el tipo, en función de lo que explican. Es decir, los clasifica en indicadores de presión. ¿Por qué está ocurriendo esto? Estado, ¿qué le ha estado sucediendo al ambiente? Impacto, ¿cuáles son los impactos o efectos que está produciendo? Y respuesta, ¿qué podemos hacer y estamos haciendo en este momento? Por otra parte, las acciones de seguimiento y control incluyen determinados tipos de actuaciones. En primer lugar, destacamos las inspecciones. Las inspecciones sirven para constatar avances de obra o, por ejemplo, para revisar impactos ambientales producidos por algún evento especial. Levantamientos de información sirven para inventariar recursos o, por ejemplo, para inventariar elementos naturales urbanos, para percibir cómo la población está interpretando o sintiendo los efectos de algún evento en particular. Y por último, dentro de las acciones de seguimiento y control, tenemos el monitoreo de variables ambientales. Estas son mediciones analíticas de parámetros ambientales como ruido, calidad de agua, calidad del aire o contaminación de suelos, por poner un ejemplo. Es importante comprender que existe una estrecha interrelación entre control y seguimiento y la generación de datos para la confección de indicadores. Ahora bien, dependiendo de las particularidades de cada municipio, habrá diferentes preocupaciones en materia ambiental. En municipios principalmente rurales, por poner un ejemplo, las imágenes objetivos apuntarán seguramente a la preservación y uso sustentable de recursos naturales. Y en municipios con centros poblados de alguna complejidad, la imagen objetivo se orientará a mejorar la calidad ambiental urbana. Independientemente del tipo de municipio y si el objetivo es lograr una ciudad eficiente, tanto los indicadores como las acciones de control y seguimiento de la gestión ambiental urbana se relacionan casi siempre con iniciativas asociadas a estos componentes. Gestión del agua, con indicadores o acciones que verifiquen, por ejemplo, suministro y calidad. En gestión de residuos y efluentes urbanos, indicadores y acciones de supervisión que den cuenta de cómo es la eficiencia de recolección, cuál es el volumen reciclado, cuál es el porcentaje de aguas tratadas o de aguas reutilizadas. En áreas verdes, por ejemplo, indicadores y acciones que den cuenta e informen acerca de la superficie de áreas verdes, el número de árboles, la relación árboles-número de habitantes urbanos, entre otros elementos. En ruido y emisiones a la atmósfera, medición de niveles de ruido, mapas de ruido, denuncias, y en emisiones, por ejemplo, concentración de partículas totales suspendidas. En gestión energética, eficiencia energética, matriz de fuentes energéticas. En riesgo, por ejemplo, población en zonas vulnerables, niveles de riesgo, data meteorológica. En usos del suelo, distribución de áreas por tipo de usos, y en cambio climático, pues todo lo que tiene que ver con clima, adaptación y mitigación. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. A continuación, ingeniero Alberto Gabaldón.
va a hablarnos sobre los aliados clave en la gestión ambiental, la participación ciudadana. Bueno, me toca hacerle el quite a mi querido Gabaldo. Ok. En las últimas décadas hemos sido testigos de cambios dramáticos derivados del crecimiento poblacional, de la sobreexplotación de recursos, de crecimiento urbano sin control, de actividades mineras que han generado problemas de contaminación de agua, deterioro del paisaje, entre otros elementos. Por favor. Ello ha llevado entonces a identificar una cantidad de aspectos que requieren atención prioritaria y definir una agenda hacia la búsqueda de una gestión ambiental municipal exitosa y adaptada a las nuevas exigencias precisamente en materia de desarrollo. En el Grupo Orinoco queremos contribuir a llenar ese espacio existente en el país en términos de una gestión ambiental integral exitosa. Y estamos convencidos que un elemento clave en el objetivo de disponer de un modelo exitoso de gestión ambiental municipal es la participación ciudadana. De modo tal que la adopción de formas de activismo social es hoy en día parte de lo que se conoce como una rutina social. La participación ciudadana se erige como consecuencia y garantía del ejercicio democrático y de una efectiva participación en la toma de decisiones. Alcaldes, la formulación de una agenda ambiental municipal en el inicio de su gestión es un excelente momento para que ustedes como nuevas autoridades convoquen en forma amplia a los ciudadanos a participar en la elaboración de esa agenda. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuántos mecanismos de participación podemos tener? Bueno, dependerá de las condiciones muy particulares de cada municipio. Pero entre estos mecanismos podemos mencionar, por ejemplo, la promoción de eventos de participación para definir precisamente esa agenda ambiental. La definición y aprobación de los mecanismos de instrumentación y seguimiento de la agenda ambiental, como se acaba de mencionar, todo el control, todo el monitoreo, los indicadores que dicen si la gestión está funcionando de acuerdo a lo que fue previsto o planificado. La articulación como resultado de esa agenda de un plan operativo, la asignación de recursos precisamente para poder implementar esa agenda dentro del enfoque de un plan y el seguimiento por parte de las autoridades municipales y desde luego de la sociedad civil. También como mecanismo de organización están las mesas o áreas de trabajo, donde se convoquen a esos actores precisamente a discutir, a priorizar, a identificar los principales problemas y comenzar a visualizar cómo poder solventarlo, cómo poder atacar. Esas áreas temáticas van a depender, por supuesto, de las condiciones de cada municipio, como habíamos dicho previamente, de su extensión, de sus potencialidades. Vale la pena entonces distinguir que esas áreas temáticas dependerán si el municipio es eminentemente urbano, si el municipio es eminentemente rural, o si el municipio es una mezcla de ambientes urbanos y ambientes rurales. Pues dentro de esa agenda y a manera global se han distinguido varios aspectos importantes. Uno es la agenda azul, que tiene que ver precisamente con la provisión, el suministro de agua confiable, la protección de las cuencas hidrográficas que contribuyen a la producción del recurso agua para el abastecimiento y para usos diversos. La agenda verde, que no está más, está asociada básicamente a la conservación de los recursos naturales, a la protección de las áreas protegidas en aquellos municipios que tienen áreas protegidas como parques, monumentos, etc. A la conservación y creación de áreas verdes, a la conservación de bosques, relictos que todavía puedan permanecer en esa ciudad verde, como fue planteado previamente por el profesor Domingo Acosta. La agenda marrón, que no es más que la agenda de problemas ambientales. La contaminación, los desechos sólidos,
la contaminación de las aguas, el deterioro de la topografía y del paisaje por actividades mineras no controladas. O sea, los problemas que verdaderamente están agobiando un determinado municipio. Un instrumento importante es la educación ambiental. Es necesario formular programas sostenidos, permanentes, para sensibilizar a la población, para sensibilizar a los funcionarios, para sensibilizar a los entes públicos y privados de lo que debe ser una gestión ambiental municipal. Y por supuesto, la organización ciudadana que será acorde precisamente con elementos muy particulares, históricos, culturales de ese municipio. ¿Y qué esperaríamos entonces de esa implementación de esos mecanismos? Bueno, primero definir las prioridades derivadas de las áreas temáticas que se discutieron en esas mesas de trabajo. Definir las vías y las formas de participación ciudadana y de educación ambiental. Cómo la sociedad se va a organizar de acuerdo a esos aspectos ambientales a atacar, a enfrentar, a abordar esos problemas. La complementación, yo creo que esto es sumamente importante, de cómo la educación formal y la educación informal ambiental pueden unirse para generar una especie de plataforma educativa que permita provocar un cambio de actitud en la población con respecto a lo que es el medio ambiente. Y por último, la obtención de mecanismos, la implementación de mecanismos financieros para poder tener acceso precisamente a recursos de la banca multilateral, a recursos internacionales que puedan complementar los escasos recursos que actualmente existen para la gestión municipal. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. ¿Cómo se financiará la gestión ambiental? Es la pregunta que va a responder Aníbal Rosario. Buenos días, nos toca el tema de cómo vamos a entrarle al financiamiento de la gestión ambiental municipal. En principio vamos a hablar un par de aspectos de contexto a este tema del financiamiento. Es conocido por todo el rentismo petrolero se aborda en Venezuela. Estamos iniciando una era postpetrolera con graves consecuencias financieras para toda la nación y con especiales impactos sobre la gestión municipal. En primer lugar, estamos también convencidos de que no estamos preparados para enfrentar esta era postpetrolera y a esto tenemos que ajustar. Por otro lado, tenemos la gestión ambiental a nivel municipal es deficitaria en recursos financieros. Casi todas las gestiones municipales son deficitarias en recursos financieros en casi todos los municipios de Venezuela. Muy pocos municipios, de los 335 municipios, poseen una unidad de gestión ambiental con recursos y con talentos apropiados, competentes y con presupuestos formalmente asignados. Sin embargo, el aspecto ambiental es una de las competencias municipales importantes. ¿Qué podemos hacer entonces en este contexto? Sabemos que los ingresos, y lo saben ustedes, alcaldes, que los ingresos municipales son principalmente de dos tipos. Los impuestos ordinarios, los ingresos ordinarios procedentes de varias fuentes, especialmente las tasas establecidas para diferentes usos y servicios, los impuestos por actividades económicas y las transferencias por el situado constitucional. Y los extraordinarios que están constituidos por las negociaciones con la venta de ejidos, por donaciones que se reciben de diferentes fuentes y por aportes especiales provenientes de organismos nacionales. Esta ha sido una de las fuentes principales en esta era petrolera, o esta era de rentismo petrolero. Los ingresos ordinarios son significativamente menores que los aportes provenientes de las fuentes no municipales. Esto proviene de estudios realizados en el país, en muchos de los municipios, tanto municipios
de altos ingresos como municipios de muy bajo ingreso. Los gastos públicos municipales han sido financiados mayormente por el rentismo petrolero, por estos aportes que provienen del rentismo petrolero. Esto ha provocado una cultura en el país no contributiva. La gente no está acostumbrada a pagar impuestos, no les gusta pagar impuestos ni está acostumbrada a eso. Hay prácticamente una inexistencia de penalidad fiscal por no pagar los impuestos en los tiempos establecidos. Hay una ausencia de conciencia de la tributación entre los ciudadanos e incluso entre el propio personal del gobierno municipal y una desactualización de las ordenanzas tributarias. Ya preguntábamos qué podemos hacer. Vamos a referirnos a tres aspectos básicos. Hay otras tres posibilidades, hay otras posibilidades. Sin embargo, nos vamos a dedicar a tres. Hay que incrementar los ingresos propios, obviamente. Se requiere para ello modernizar con tecnologías digitales la administración de los recaudos, simplificar procedimientos de recaudación, actualizar las ordenanzas tributarias, contribuir decididamente a crear una conciencia tributaria en el municipio. Es un rol importante del alcalde. Erradicar la corrupción, obviamente, en el puerto, estamos de acuerdo. Eso entre otras acciones. En segundo lugar, es posible dirigirnos hacia la creación de nuevos tributos e incluso de tributos y tasas asociadas al tema ambiental. Hemos identificado, por ejemplo, en Colombia, la posibilidad de establecer impuestos a la gasolina. En este momento hay municipios en Colombia que están obteniendo ingresos por tributo a la gasolina, por impuesto a la gasolina. El impuesto por aprovechamiento de los recursos naturales, saque de arena, saque de granzón, emisiones fuera de normas de industria o de automotores, especialmente orientados a tratar de sacar del parque automotor aquellos vehículos que causan daño por emisiones de impacto de efecto invernadero. Alquiler de espacios en los parques municipales, estacionamiento en áreas congestionadas, valorización de la pluralidad. Es decir, hay que ser creativo en esto de ver cómo diversificar los ingresos por tributos y tasas. Otro aspecto muy importante es promover inversiones en el municipio en actividades que sean económicamente y ambientalmente sustentables. Esto ocasiona, produce, genera impuestos por actividades económicas, como ustedes lo entienden perfectamente. La gestión ambiental también, finalmente, como tercer punto, tercera posibilidad, tiene muchas oportunidades a través de los recursos financieros que están disponibles a nivel internacional para temas específicos. Por ejemplo, el tema de cambio climático es el tema actual internacional por excelencia. Existen otros temas: la conservación de la biodiversidad, la conservación del suelo, la contaminación de mares y océanos para aquellos municipios que están vinculados directamente con costas. Ahora, el acceso a estos recursos internacionales no es tampoco tan sencillo, no es una taquilla que vamos y retiramos los efectivos. No. Los fondos internacionales están asociados a formulación de proyectos. En algunos casos, con requerimientos que exigen la conformación de equipos de trabajo con profesionales competentes. Y para ello, ustedes, alcaldes, tienen que tener esa capacidad de convocatoria y de conformar equipos de trabajo competentes para este tipo de actividad. En la mayoría de los casos, estos recursos internacionales también requieren la estructuración de unidades de gestión ambiental en el municipio. Entonces, para esto tenemos que estar preparados. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Los riesgos socioambientales, socionaturales, será el tema que conversará con nosotros la doctora Lorena.
Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, Comienza, profe. comienza. Adelante. Ok. Déjame salir del teléfono entonces. Ahora sí me escuchan, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a responder esta pregunta de estar consciente de la necesidad de gestionar los riesgos socionaturales, pero también vamos a hacer allí otras preguntas también a los alcaldes. Entonces, el riesgo va en ascenso y está concentrado en las ciudades en América Latina. Fíjense que en el caso de Venezuela existen importantes niveles de riesgo como resultado de que una gran cantidad de población venezolana está expuesta a grandes amenazas socionaturales. Y esto es aproximadamente el 88% de la población venezolana que vive en ciudades. Y los efectos previstos de las ciudades ocasionados por el cambio climático son inminentes. Y es extremadamente importante, sin lugar a duda, la organización de las comunidades para asumir los riesgos potenciales ante el cambio climático y otros riesgos. También tenemos, no, la anterior, por favor, todavía, bueno, esta está bien. También tenemos riesgos biológicos como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, el cólera y el COVID-19, que se originan por la presencia de vectores y transmisores de virus de dichas epidemias, sumando a la alta vulnerabilidad social, económica e institucional existente. Hay algunos datos importantes que es necesario que ustedes sepan. Primero, que el 86% de la población venezolana se encuentra expuesta a la amenaza sísmica. Esto quiere decir terremoto. Hay estudios, por supuesto, en las principales ciudades del país, donde qué pasaría si ocurriese en el caso de Caracas, por ejemplo, si el terremoto del año 67 ocurriera ahora. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los daños? ¿Cuáles serían las muertes? El 31% del territorio venezolano se encuentra en una amenaza alta y media por movimientos de masa, deslizamiento, por ejemplo, la cordillera de la costa y de los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Aragua y Miranda. Caracas, el 81% de los deslizamientos están vinculados con las épocas de mayor lluvia. También están las amenazas hidrometeorológicas como el fenómeno del Niño y la Niña, huracanes, tormentas tropicales. Y el 28% del país está expuesto a un alto potencial de inundación, producto, por supuesto, de las ocupaciones formales e informales cercanas a las causas de los ríos y quebradas. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene tu municipio? Y esto es importante que ustedes lo conozcan. En la siguiente lámina, por favor. También están los tsunamis. Los tsunamis están asociados a la actividad sísmica. Por cierto que hubo hace poco en la zona del Pacífico. Y Venezuela cuenta con una longitud de 3.700 kilómetros de costa, de los cuales 1.700 kilómetros son playas. La sequía también es otra amenaza y es la amenaza más determinante de Venezuela, a pesar de ser un impacto lento y progresivo, que muchas veces no se ve tan evidente. Están las amenazas tecnológicas, explosiones, incendios y contaminación. Estas están vinculadas, por supuesto, a las actividades industriales que tiene presencia en las ciudades y territorios. Y ahora están las amenazas biológicas también, como está el COVID, el Delta, el Omicron y subsiguientes virus. Entonces, ¿cuáles son esas principales amenazas? La siguiente, por favor. En este atlas en este Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales, hecho por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos, aquí se visualiza cuáles son las regiones más vulnerables, principalmente los estados que están ubicados, fíjense, en la franja norte costera, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Zulia, Vargas, en la región andina también, Mérida, Táchira, Trujillo, en los estados también Apure, una amenaza media, también en todo lo que tiene que ver con inundación, estado Apures, Barinas, Zulia, que es el sur del lago, Amazonas y del Tamacuro. La siguiente, por favor. Y entonces es importante aquí la gestión del riesgo de desastres urbanos, que es un proceso de toma de decisiones, políticas, estrategias y acciones que están dirigidas a minimizar y evitar y reducir la gestión de desastres urbanos. Y como alcalde, con una coordinación efectiva, puede realizar 3 tipos de gestiones. Una gestión reactiva, que es, bueno, ocurrió el desastre, atiendes y te preparas para la emergencia. Un plan de emergencia y contingencia, probablemente un sistema de alerta temprana, simulacro y una gestión humanitaria, que es lo que normalmente hacen los alcaldes. Después viene una gestión prospectiva que implica pensar un poco más, planificar, y se generan nuevas inversiones donde incorporas la reducción de riesgo de desastre, seguridad alimentaria, gestión de cuencas, ciudades, la limpieza de ríos, canales y cauces, cambios en el uso del suelo, donde sabemos que puede haber allí una zona potencialmente inundable, y está la gestión correctiva,
que reducen los riesgos existentes con medidas estructurales, reforzamientos, diques, protección de construcciones, control de erosión, o no estructurales que tienen que ver con información, capacitación, sensibilización y educación. Entonces, ¿cuál es la gestión como alcalde que escogerías? Y para ya finalizar, ahí las acciones de gestión de riesgo de desastres urbanos, es importante el conocimiento de las amenazas y las vulnerabilidades que tiene el municipio para fortalecer las capacidades y la resiliencia, esa capacidad de respuesta y mejorar de los hogares y comunidades para salvar vidas y evitar o limitar los efectos adversos de la naturaleza. La reducción de riesgo de desastre busca la disminución de los daños ocasionados por las amenazas socionaturales en condiciones de alta vulnerabilidad que estamos viviendo, social, económica, institucional, etcétera, física, la que estamos viviendo. Y esa resiliencia tiene que ver con esa capacidad de recuperación rápidamente del impacto para mantener la continuidad de las funciones urbanas, las funciones del municipio. Y para ello, esto es una lista de esas acciones preventivas y correctivas que es necesario hacer para planificar y gestionar el riesgo. Primero, realizar un diagnóstico situacional con las comunidades, con los diferentes actores para ver dónde estamos parados. Segundo, crear y fortalecer los organismos de protección civil, bomberos y prevención de desastres. Tercero, realizar un plan de usos del suelo ante desastres, una vez ya identificado las amenazas y las vulnerabilidades. Cuarto, identifique sus instalaciones y equipamientos esenciales, eso es muy importante, redes de infraestructura, centros de salud, parques, puentes, porque eso puede ser definir zonas de refugio y reducir inclusive la vulnerabilidad física. Cree un sistema de alerta temprana, eso es un sistema comunicacional, hay muchas experiencias en el caso de Venezuela, como Santa Cruz de Mora, etcétera, donde tienen su sistema de alerta temprana en las mismas comunidades. Cree un comité de atención de riesgo y emergencias locales, esto es muy importante también para fortalecer y facilitar canalizar las comunicaciones efectivas. Realice un plan de acción de prevención, reducción y mitigación de riesgo. Y por supuesto, no menos importante, comunique, divulgue, capacite, sensibilice a la comunidad sobre las amenazas y vulnerabilidades y riesgos para que sepa, conozca su riesgo y qué puede hacer al respecto. Le invito a que empiece hoy mismo a trabajar en la gestión de riesgos urbanos en su municipio y estoy segura que se lo agradecerán no solamente sus electores, sino las futuras generaciones. Muchas gracias. El profesor Jesús Viloria va a conversar de cómo las nuevas tecnologías pueden apoyar la gestión de los alcaldes en el tema ambiental. Gracias, Jesús. Adelante. Jesús. Buenos días. Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando. Me complace saludarles en la oportunidad de compartir algunas ideas de cómo las nuevas tecnologías digitales pueden ayudar a la gestión ambiental municipal. Tengo problemas con el video, pero voy a continuar. Los avances científicos y tecnológicos, particularmente en la tecnología digital, ofrecen nuevas opciones para mejorar la gestión municipal en varios aspectos. Voy a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, la modernización de los recaudos, de la recaudación de impuestos municipales, la provisión de servicios públicos más eficientes, la previsión y gestión de riesgos ambientales, como nos hablaba la presentación anterior, la elaboración de planes de desarrollo urbano local y el uso de redes para la educación ambiental y promover la participación ciudadana en la gestión del municipio y en el control de esta gestión. La siguiente. Yo voy a ilustrar estas posibilidades con 3 ejemplos sencillos. El primero de ellos, podríamos instalar cámaras digitales y sensores de ruido, de calidad de aire, calidad de agua, otros tipos de sensores en sitios críticos del municipio para obtener datos
el análisis de estos datos nos permitiría monitorear las condiciones ambientales en esos sitios que hemos seleccionado por su importancia. Un segundo ejemplo se refiere al catastro municipal. Los datos del catastro municipal pueden ser integrados, podemos integrar con los datos de censos de población y vivienda en un sistema de información geográfica. Y esto nos permitiría conocer la distribución espacial de los datos demográficos. Para esto es una información muy útil para determinar las necesidades de ubicación, tipo y tamaño de los servicios públicos y para elaborar planes municipales del desarrollo urbano. De esta manera, el catastro municipal tradicional se convierte en una herramienta de planificación integral para múltiples propósitos. El tercer ejemplo es una de las aplicaciones más útiles que tendría la tecnología digital, porque nos permitiría modelar escenarios alternativos cuando pensamos en generar cambios en el municipio, cambios en el ordenamiento o cambios en la planificación urbana del municipio. De esta manera, los escenarios alternativos podemos compararlos y elegir el mejor modelo según determinados criterios de optimización. Y nos permitiría evaluar anticipadamente posibles errores y conflictos de diseño. Igualmente nos permitiría evaluar anticipadamente la viabilidad general de los planes de desarrollo urbano local. La buena noticia es que la tecnología digital está cada vez más al alcance nuestro. La siguiente, por favor. Por tres razones. Es cada vez más accesible por los siguientes factores. Primero, cada día hay computadoras cada vez más potentes que capaces de manejar un mayor volumen de datos. Quiere decir, el costo de inversión en computadoras para manejar datos viene reduciéndose por la capacidad de estas computadoras de manejar cada vez más datos. Igual contamos con programas con mayor eficiencia para manejar estos datos. Y contamos con programas, el segundo factor, que ofrecen una amplia variedad de opciones para manejo y análisis de los datos. Muchos de estos programas están en plataformas de software libre y lo que llamamos código abierto. Esto permitiría a expertos en computación adaptarlos a nuestras necesidades. Y el tercer factor es la disponibilidad de información digital de libre acceso en Internet. Me refiero a mapas, a imágenes satelitales, modelos digitales de elevación, datos climáticos, entre muchos otros datos. Sin embargo, para sacar provecho de estas ventajas, es necesario crear las condiciones que favorezcan el uso de esta tecnología. Y para esto se necesita hacer inversiones, tomar decisiones políticas y administrativas para crear estas condiciones e invertir en talentos humanos capacitados, capaces de manejar esta tecnología o capacitarlos. La siguiente. En fin, los avances tecnológicos permiten automatizar procesos para hacerlos más eficientes y con una relación más efectiva entre costo y beneficio. Igualmente, permite generar información necesaria para la toma de decisiones oportunas, pero esta información es inútil si no se traduce en acciones efectivas. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. En Venezuela se ha hecho cada vez más común el irrespeto a las señales de tránsito, particularmente la luz roja del semáforo. Y esto ha hecho el tránsito en muchas ciudades ha aumentado el riesgo de colisiones en el tránsito en muchas ciudades. Sin embargo, en varias ciudades del país, en cruces de avenidas importantes, existen cámaras digitales instaladas en los semáforos. Si está la cámara digital allí, que es capaz de capturar una infracción en el momento que ocurre, y la placa del vehículo que comete la infracción, yo me pregunto, ¿por qué no existe un sistema que con la placa del vehículo identifique al propietario y le envíe le imponga una multa por la infracción? Es más, un sistema que automatice todo el proceso de
de cobro de la multa. Yo desconozco las trabas administrativas y las trabas burocráticas que no permiten que se instale un sistema como este. Sin embargo, creo que mientras no se superen estas trabas, no se puede sacar el máximo provecho a la inversión que se hizo para instalar y comprar e instalar estas cámaras. La última, por favor. En síntesis, los avances científicos y tecnológicos ofrecen muchas ventajas para mejorar la gestión municipal y cada día son más accesibles. Sin embargo, para sacar provecho de estas ventajas, se necesita eliminar trabas burocráticas e invertir en talentos humanos. Muchas gracias. A continuación, la profesora Laila Escándar va a tratar el tema de cómo la gestión municipal se inscribe dentro de los objetivos globales ambientales. Hola, buen día. Bueno, efectivamente, en esta última parte, después de las 12, esta última línea maestra trata de responder a la pregunta de por qué son importantes estos denominados temas ambientales globales para una gestión municipal exitosa. En primer lugar, pues, efectivamente, estos temas ambientales que son de carácter global pueden impactar a la gestión ambiental urbana y rural favorablemente, fortaleciendo la capacidad financiera y también la capacidad técnica de los municipios. Pero también esos mismos problemas globales pueden ser origen de desastres que afecten tanto a la comunidad como a la gestión ambiental municipal. Es por ello que los alcaldes, todos ustedes, y ojalá todos los alcaldes de Venezuela, estén permanentemente investigando y conociendo estos temas ambientales. En esta lámina vemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en la que desde el año 2015 la ONU compromete a los estados que firmaron para abordar estos temas, estos grandes retos globales hasta fines de la década. Y esto se hace a través de 17 objetivos y 169 metas específicas. La pregunta ahora es, ¿cuál es el rol de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable a nivel municipal de gobierno? En primer lugar, estos ODS pueden ser una guía clave para fortalecer el propósito esencial de los municipios, ¿cuál es? Mejorar cada vez más el bienestar de la comunidad. A nivel internacional, los ODS son una condición imprescindible para la obtención de cooperación y financiamiento de proyectos para el ámbito local. Por otro lado, los ODS pueden reforzar, inspirar, integrar todas las acciones que tenga cada uno de ustedes en su municipio. ¿Por qué? Conforman una herramienta valiosísima para una mayor efectividad en la línea base de información, en los diagnósticos de los problemas, en la planificación integrada, así como también en los avances a lo largo del tiempo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos implementar esta Agenda 2030 en nuestros municipios? ¿Cómo le ponemos los pies en la tierra a estos ODS? En primer lugar, formando y sensibilizando a los funcionarios de la municipalidad, pero también a toda la comunidad. ¿En qué? En los contenidos de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, en sus metas y las posibilidades de acción municipal. Por otro lado, todos ustedes, alcaldes, es clave alinear la planificación municipal con estos grandes temas ambientales globales. ¿Para qué? Con el fin de entender mejor la problemática local, pero conectada con estos llamados problemas globales. También podemos mapear ese estado de los ODS en cada municipio. Esto con un sistema robusto de indicadores que podrían establecer las metas de la ODS a escala local. Y fomentando, obviamente, la participación de nuestros ciudadanos y de todos los agentes locales, incluyendo empresas y organizaciones ciudadanas. Por otro lado, está, adelante, el cambio climático. El objetivo 13 de los ODS es justamente las acciones por el clima. Y la pregunta es, ¿por qué la problemática social del cambio climático debe ser parte de la agenda de los gobiernos municipales? En primer lugar, el cambio climático y sus efectos es un problema ambiental que se le da gran importancia a nivel internacional
por la relevancia que tiene a nivel planetario. Y las consecuencias de este cambio climático imponen limitaciones de desarrollo local que afectan tanto al ambiente como a la economía y a la propia sociedad. El cambio climático y sus efectos son una realidad que no podemos evadir y a la que debemos tanto adaptarnos y que concierne a la gestión de los gobiernos locales en primer lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer en cada uno de nuestros municipios en materia de cambio climático? Bueno, en primer lugar, que cada municipio contemple en los planes municipales medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por otro lado, ya que los alcaldes y los gobiernos locales son articuladores, estas medidas deberían realizarse en relación, en coordinación con organismos nacionales, regionales e internacionales en materia de crisis ambientales, en materia de gestión de riesgos y de cambio climático. Existen muchísimas medidas concretas, ejemplos específicos a nivel municipal de estas medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Algunas de ellas son unas tan sencillas como las plantaciones de árboles, el control y combate de incendios de vegetación, porque justamente los árboles son los grandes aliados por su gran capacidad de secuestro de carbono. Por otro lado, la conservación de suelos y aguas, prácticas de conservación y suelos de agua, porque protege al suelo como uno de los mayores sumideros de carbono. Planes que puedan ser hechos ante la posibilidad de ascenso al nivel del mar, en el caso de nuestros municipios costeros, infraestructura de drenaje urbano ante los riesgos de inundación y la construcción o expansión urbana en sitios de bajo riesgo hidrológico. Finalmente, después de este sobrevuelo de las 12 líneas maestras de gestión ambiental, podríamos afirmar sin duda alguna que la gestión ambiental inscrita en los Objetivos del Desarrollo Sustentable constituye una clave para el éxito de la tarea municipal de cada uno de ustedes, señores alcaldes. Muchísimas gracias. Gracias, Naina. Con la intervención de la profesora Escándar, terminamos el proceso de participación de los miembros de hoy y hablamos el ciclo de preguntas. Hay dos maneras. Una es a través del chat de Zoom y la otra manera es pidiendo la mano. También en el panel de Zoom, en la parte baja, hay un indicador que levanta la mano. Los alcaldes que levantan la mano les concederemos la palabra. Mientras eso ocurre, tenemos tres preguntas ya en nuestra mesa. La primera de ellas tiene que ver con los temas de cuidado de árboles urbanos y ornatos y jardines. Si alguno de los participantes del grupo puede hablarnos algo de ese tema, de la importancia de los jardines y los árboles urbanos para el ornato de la ciudad, pero también para cumplir objetivos ambientales. La segunda pregunta es qué iniciativas pueden ocurrir para darle atención a los mayores de la comunidad y cómo podemos integrar esos mayores en actividades productivas que estén ligadas con el campo, con la producción de alimentos, si es posible. Hay una tercera pregunta que corresponde al Banco de Tierra. Dice un alcalde que tiene asentamientos ilegales en su municipio y que quisiera legalizar la condición de esos pobladores, de tal manera que ellos pudieran tener acceso a la propiedad y por lo tanto resolver una parte importante de su condición de pobreza. No sé quiénes podrían participar. Está abierto el derecho de palabra. Adelante, Pedro. Bueno, la pregunta que tiene que ver con lo de las áreas verdes, yo creo que eso es sumamente, es quizá una de las funciones que más prestan atención a las alcaldías, a los municipios, que es el cuidado de las áreas verdes. Pero no es solamente el cuidado del área verde que se ha creado en un parque, en una plaza, es también en el caso de muchos municipios privilegiados que tienen grandes extensiones de tierra con áreas verdes, ver las posibilidades, primero de cómo utilizarlas, cómo incorporarlas al uso
de esta ciudad verde que planteó el profesor Domingo Acosta, cómo cuidar, porque no perdamos de vista que hay un uso terapéutico de estas áreas verdes, como ha sido reconocido en muchas partes. Entonces, el problema no es solamente que te dediques a cuidar las que tienes, que tú construyes, sino a cuidar esas que existen, que fueron hechas por la naturaleza, a evitar que se deforeste, a evitar que sean consumidas por los incendios de vegetación, a evitar que sean convertidas en sitios de botadero de basura, que es uno de los elementos más importantes que más ocurre en muchas ciudades. Entonces, es un patrimonio y es un privilegio que muchas alcaldías puedan disponer de grandes extensiones de área verde, sobre todo las ciudades en los espacios llaneros, y el estado Bolívar, por ejemplo, que tiene una riqueza inmensa. Hay que pensar en cómo hacer que la sociedad haga provecho efectivo, sano, saludable de esas áreas verdes, de esas áreas naturales, para ser más explícito. Por supuesto, también hay que prestarle atención a las que tiene, pero generalmente esas están allí y ya funcionan por sí solas, y lo que hay que evitar precisamente que se deteriore por el mal uso, por la desidia, o precisamente a lo mejor porque no se conocen las funciones que esas áreas verdes prestan desde el punto de vista de biodiversidad, desde el punto de vista de ser hábitat de fauna. O sea, hay una posibilidad muy franca de poder aprovechar esos recursos naturales que puedan tener en un momento determinado, un determinado municipio del país. Y creo que muchos municipios del país, en la zona andina, en Guayana, tienen en sus territorios esa disposición de recursos que hay que aprender a cuidar y hay que aprender a ver cómo se saca. Gracias, Pedro. Con la pregunta sobre el banco de tierra, asentamientos informales que hacen que pobladores estén allí y el no tener propiedad sobre las tierras limita en gran medida su proceso de crecimiento económico. Lorraine, adelante. Lorraine. Ya me activaron el micrófono, gracias. Varias cositas. Bueno, voy a ir primero con lo de los árboles urbanos, que es bien importante. Además de lo que estaba comentando Pedro, hay un tema allí de salud mental que está reconocido. Hay un tema también bioclimático, o sea, se ha comprobado que hay una reducción entre 2 y 3 grados centígrados, dependiendo del tipo de árbol en sombra. Entonces eso reduce también lo que se llaman las islas de calor. Y el tema también de arboricultura, o sea, pueden servir tipos de árboles como frutales para alimentos en el caso de ciertas ciudades, y la importancia también de lo que tiene que ver con la captura de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero. Eso es lo que quería ver, y como espacio público, etcétera, ¿no? Temas de salud mental. Con respecto a lo de la atención de los mayores, Europa lleva avanzado mucho porque ellos fomentan el emprendimiento y lo que se llama la economía plateada. Son nuevas economías en donde hay un incentivo, un fuerte incentivo de emprendimiento que Juan Guinea lo estaba también mencionando, y este es dirigido para los adultos mayores. Y con respecto al banco de tierra, la titularidad allí es muy importante de cara a poder asentar lo que sería o bienhechuría o la titularidad de la tierra, como está haciendo el municipio Sucre. En varias gestiones le otorgaban las bienhechurías y la titularidad de la tierra en ciertos sectores populares. Entonces yo creo que allí se puede generar, y como lo decía también Aníbal, aspectos de inversión y seguridad desde el punto de vista de mantenimiento de sus viviendas. Entonces eso es lo que quería comentar. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué le pasa? Te paras y te escuchan el micrófono. Dicen que se acerca el micrófono, pero de las mesas no se oye. Bueno, muchas gracias por los
comentarios. Yo tenía una pregunta respecto a lo de la arborización, ya que lo tocó Lorraine y también Pedro. Me preocupa que las especies originarias, tipo yagrumo, no están siendo reemplazadas. No sé si porque hay más dificultad de sembrarlas. Entonces, sabemos que las perezas dependen de estos árboles. Y cada vez veo que hay menos, por lo menos en la zona que yo vivo, en el sureste de Caracas, hay menos. Y hay muchas perezas y a lo mejor están pasando trabajo con eso. Entonces, siempre tienden a colocarse unas especies que son fáciles de manejar por la poda, por cuidar el sombra, etc. Tienen varias características, como mencionó Lorraine. Pero, ¿qué pasa con esas especies originarias que tienen una función en la naturaleza que nos desenvolvemos? Adelante. Bueno, el tema de arborización en ciudades es muy complejo, requiere muchísimos criterios para tomar decisiones de cuáles son las especies, pero también si se van a hacer pequeños parques con distintos estratos, hay que considerar, además de las especies, cómo es la relación entre los distintos árboles o arbustos. Es toda una ciencia de ecología aplicada en ciudades o en poblados, y creo que es importante que cada uno de los municipios cuente con un personal capacitado o con alguna de las personas del equipo que atienda el asunto que tiene que ver justamente con, en el caso, por ejemplo, específico de áreas verdes en los municipios. Efectivamente, hay especies que son, digamos, tienen unos beneficios en particular dependiendo de las condiciones de cada uno de los lugares, las condiciones ecológicas, pero lo que sí creo que es muy importante es considerar siempre en los poblados, en los pueblos pequeños, medianos, ciudades medianas, ciudades grandes, cuánta área verde existe, porque efectivamente, además de todos los beneficios que se han mencionado acá, están los que son los grandes aliados en captación de CO2. Entonces, yo creo que una cosa importantísima para ustedes, alcaldes, es que efectivamente no sea improvisada la planificación ambiental, la planificación de arboricultura, en el caso tal que sea eso, parques pequeños, sino que haya personal técnico especializado. Están también todo el mundo de los techos verdes que existen a nivel mundial y que también pueden ayudar muchísimo en todo lo que es medidas ante el cambio climático y que están comprobados científicamente que son efectivos, así que es todo un mundo. En cuanto al yagrumo que pregunta Morillo, pues bueno, efectivamente son especies que son adaptadas, de hecho esa es una especie sucesional y que si pudiésemos incluir esa como muchas otras en las listas, a la hora de hacer selección, pues estaría, por supuesto, en relación a las condiciones de cada una, agroclimáticas de cada uno de los lugares. Gracias. Adelante, Joaquín. Gracias. ¿Se escucha desde aquí? Sí. Mejor que te acerques. No, de ahí se escucha porque el... Bueno, simplemente para reforzar el hecho de que para arborización urbana, para la selección de especies para utilizar en las ciudades, ya hay reunida muchísima experiencia y muchísima evidencia científica en nuestro país sobre cuáles son las mejores especies para avenidas, para calles, para plazas, para jardines. E incluso cuáles son las mejores especies para recuperar aquellas zonas de la ciudad que no tienen ningún uso urbanizable y que eventualmente se van a cubrir vegetación. Como mencionaba Laila, el yagrumo es una especie, lo que se llama una especie secundaria, es una especie que aparece cuando el bosque original se va y entonces la vegetación está tratando de recuperar y no tiene un carácter de permanencia y de estabilidad que la haga apta para ser usada en avenidas o en plazas. Además existe otra evidencia importante que hay que destacar y ciertamente como preguntaba el ingeniero Morillo,
la relación del yagrumo con las perezas. Pues resulta que las perezas comen yagrumo y comen otras muchas plantas, no solamente dependen del yagrumo. Lo que pasa es que son más visibles cuando están en el yagrumo debido a la arquitectura del árbol y estamos acostumbrados a buscarlas allí. El mensaje creo que es tratar de evitar en las decisiones sobre arboricultura urbana, tratar de evitar las modas, tratar de evitar las tendencias, seleccionar lo autóctono, seleccionar lo que sea ideal para cada caso en términos de resistencia, el trabajo que origina el mantenimiento de los árboles y su interrelación con el mobiliario urbano. Creo que son los factores importantes a considerar. Gracias. Adelante, Aníbal. El doctor Gabaldón nos habló de planificación y entre ellos se refirió a la necesidad de tener una imagen objetiva que oriente las acciones y las medidas de la alcaldía y de los municipios. El concepto de imagen objetiva es un concepto que tiene muchos componentes y que en cierta forma puede ser muy complejo. Parcialmente creemos nosotros en el grupo Linoco que el concepto del municipio verde, es un concepto importante para llevar adelante en ese proceso de planificación. Hay otras muchas necesidades, además de las ambientales, pero creemos que este concepto del municipio verde, y ustedes tienen en sus manos 4 años por delante para avanzar en la adquisición de ese concepto. Ahora, el concepto del municipio verde va más allá de las áreas verdes, de las ciudades, de la urbanización. El municipio verde es el manejo eficiente y sustentable de los residuos, de la calidad del aire, de la calidad del agua, de los efluentes, etcétera, etcétera. Todo eso constituye y armoniza lo que estamos llamando municipio verde. Entonces, creemos que por allí puede ser un camino importante de que este concepto, que es muy anhelado por la comunidad, la persona pudiera no tener una visión clara de lo que significa lo verde, pero aspira a una buena temperatura, como dijo Lorenzino, aspira a tener sombra, en fin. Entonces, exhortamos a los alcaldes a que profundicen sobre esta necesidad y creemos que esto le va a repercutir en grandes beneficios a su comunidad. Gracias, Aníbal. Adelante, Juan Carlos. Voy a hablar de dos, y uniéndolo un poco con las preguntas de lo que han dicho aquí, pero de dos situaciones que yo he visto puntualmente recorriendo el país. En mi trabajo tengo que recorrer el país y uno va viendo el deterioro en ciertas áreas verdes. Me voy a referir específicamente más a municipios que tienen zonas rurales y zonas verdes amplias. Un tema importante que está sucediendo es la tala, por dos razones. Uno, por la elaboración de conucos debido a la situación alimentaria. Entonces el conuco va resolviendo algunos temas, por lo menos familiares inmediatos. Y otro es por la falta de gas. Entonces están los cortes de árboles para poder tener leña como mecanismo de energía para cocinar. Yo estoy viendo de verdad con mucha preocupación la cantidad de invasiones o hasta en terrenos que pueden ser repisatarios que tienen mucho tiempo, talas y quemas en zonas, en áreas aledañas a ríos y a quebradas, especialmente en cabeceras de ríos, lo cual genera un problema ambiental importante, porque además estos ríos entonces crecen mucho cuando hay lluvia, se secan completamente cuando hay sequía. Y esto lo quiero unir con el tema turístico, por otro lado, porque una vía de poder incentivar a estos pisatarios o personas que están metidas en ciertas áreas verdes, donde se ve claramente, yo bajo mucho, por lo menos lo que es la zona de Caruao, la Sabana, digamos en la falda norte del Ávila, y uno ve la degradación que está sucediendo ahí. Si eso se convirtiera más bien en un sistema
de atracción turística a través de senderismo, de canyoning, de observación de fauna, observación de aves, de bicicleta bien hecha, trekking, etcétera. Hay una cantidad y multiplicidad de opciones de turismo que además se está abriendo, especialmente en zonas rurales cercanas a ciudades grandes, que le darían posibilidad de tener recursos económicos a esta gente que lo que están más bien es degradando, a los pobladores que están degradando la tierra. Y el otro punto es, en el mismo sentido, la cantidad de desechos y basuras al lado de quebradas y ríos en todo el país. Se ha convertido como unos espacios de botaderos, posiblemente por la falta de un sistema de recolección bien armado. Creo que es importante que tomen atención a estos puntos. Gracias, Juan Carlos. Recuerdo que cualquiera de los participantes puede pedir la palabra y puede intervenir directamente. Tenemos una pregunta más que me toca responder a mí. Los alcaldes preguntan de los sistemas para controlar y supervisar los servicios públicos nacionales. Dijimos que en el tema de los servicios nacionales está la energía eléctrica, las comunicaciones y el agua potable, que en la mayoría de los casos no son competencia del alcalde. Iniciativas que se han hecho para supervisar esos servicios de una manera eficiente, muy poco costosa, pero que le permiten al señor alcalde conocer exactamente lo que pasa y cuando hay un problema anticiparse. Ese es justamente un gran secreto. Dos experiencias importantes: la del Observatorio de Servicios Públicos, una experiencia que monitoreó 9 ciudades de todo el país en todos los servicios, y el de Monitor Ciudad, que se ha concentrado en la Gran Caracas, pero que permite efectivamente saber cuál es la condición de los distintos servicios. Lo ha permitido luego, al unir la labor de seguimiento de la calidad de los servicios con el panel de los expertos asociados en cada uno de ellos, conocer las razones y poder, dos cosas: por un lado informar a la población y por otro lado también hacer los reclamos de una manera inteligente, de una manera debidamente educada y debidamente informada, de tal manera que seamos más eficientes. No tenemos más para presentar solicitudes del derecho de palabra. Como no aparece en el chat, le damos la palabra al doctor Rodrigo Gabaldón. Perdón. Sí. Vamos a exhortar a los alcaldes a ver qué ideas tienen, en qué esperarían del Grupo Orinoco en el futuro en relación a su gestión ambiental urbana. Sí nos interesa muchísimo la participación de los alcaldes, alguna idea que puedan tener, alguna pregunta que puedan tener en relación a nuestras actividades de aquí en adelante. Esto es una apertura a la relación con los alcaldes y nos exhortamos a que algunas ideas puedan venir al grupo Orinoco, que en este momento estamos reunidos los expositores. Por favor. Sí, como no, hacer un comentario. Sí, bueno, en mi exposición sobre la ciudad deseable y el municipio deseable, me gustaría retomar el punto de una de las preguntas que surgió sobre la banco de tierra. Sí. Se relaciona esto quizás en gran medida al problema que tenemos en todas las ciudades de nuestra querida Venezuela. Se estima que más del 50% de la población de Venezuela vive en asentamientos precarios, como llaman Naciones Unidas, o que nosotros también lo llamamos zonas de barrio popular. Y ese es un punto de atención fundamental del municipio, porque todo lo que se ha hablado aquí sobre la gestión ambiental incide directamente allí, ya sea porque el crecimiento desordenado de la ciudad busca irse hacia las montañas, hacia las riberas del río, deforestar, o porque internamente la ciudad se va densificando, va creciendo tremendamente en sus barrios y la infraestructura para su atención adolescente muchísimo. Quizá el principal defecto
sea el de la salubridad. Bueno, por supuesto, pero bueno, la principal carencia de eficiencia, ¿no? En primer lugar está el de la seguridad. La seguridad ciudadana es fundamental. Ahí existe el Observatorio Venezolano de la Violencia, que ha tenido unos trabajos ejemplares, extraordinarios, en identificar qué es lo que está ocurriendo en relación a ese problema. Pero, es decir, y ese es un tema que puede verse como un tema de la policía o de vigilancia, pero también como un tema de educación y como un tema de generación de empleo. Está todo integrado. Pero luego de eso aparece el problema del agua, aparece el problema del actual, el servicio de las aguas servidas, aparece el problema de la eficiencia eléctrica. Y estos barrios, que algunos están consolidados y tienen un tipo de problema, deben ser identificados y catalogados dentro de los municipios. Aquí en Caracas y en las ciudades grandes se ha hecho, pero en las ciudades intermedias eso ha sido bastante escaso. Entonces yo los exhorto a que atiendan, así como estamos atendiendo el espacio público, estamos atendiendo la integración rural. Un punto fundamental es la de los asentamientos informales, como se llaman, o los asentamientos precarios, como llaman las Naciones Unidas. Y por supuesto también está el tema de la titularidad de esta tierra, que es fundamental porque en muchos casos el único patrimonio que tiene la familia es su vivienda. Gracias. El alcalde de San Judas Tadeo tiene un problema con el caracol africano que ha invadido sus instalaciones del acueducto de la población. ¿Quién puede comentar algo sobre el tema y darle alguna respuesta al alcalde de cómo se combate ese problema? Adelante. Yo creo que he escuchado sobre ese que se ha extendido a muchas partes del país. Hasta ahora no tengo conocimiento, no hay conocimiento de que esté generando algún tipo de daño a la salud, aunque hay quienes dicen que es un riesgo. Sin embargo, yo creo que en este caso lo más saludable es pedir apoyo, consulta a la nueva biología que tiene que ver un poco con ese tipo de plagas. Y por supuesto en la universidad, zoólogos de algunas universidades que puedan dar luces de cómo combatirlo, de cómo prevenir que haya pandemia, como queramos llamar. Pero yo creo que lo más importante es quizás preventivo. Yo creo que entre lo preventivo es primero saber cuáles son los riesgos que tiene ese caracol. Porque a veces que yo he preguntado, porque en Maracay hubo una invasión hace unos años del bonito caracol, nunca escuché que hubo gente enferma, bueno, las prevenciones, se no agarrarlo con las manos, sin guantes, pero yo creo que hay que acudir precisamente a corrientes que pueden tener respuestas más claras que nosotros, porque es un tema de biología, un tema muy específico, que bueno, que aquí seguramente, no tengo duda que deben haber Sí. Creo que podemos hacer la consulta que está diciendo Pedro García al Instituto de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UCB en Maracay y al alcalde de San Judas Tadeo del estado Táchira. Bueno, podemos comprometernos a suministrarle una respuesta en el tiempo lo más pronto posible, cuando tengamos alguna información sobre esa y se la podemos remitir. Y eso es un servicio que lo podemos hacer porque tenemos muchas relaciones. Pedro García, Naila Escándar, etcétera, estamos vinculados de alguna manera con el tema, pero no somos especialistas en el campo. Bien. Yo podría agregar en relación a eso que el caracol africano, uno de los problemas centrales es que es una especie invasora. Una especie invasora y efectivamente cuando llega a las ciudades
Lo que ocurre, el gran problema es cuando la población crece extremadamente y hay un desequilibrio porque efectivamente los que pudieran ser sus depredadores naturales ya no tienen la capacidad para ello. Y en el caso de esos caracoles, hay algunas informaciones que tienen que ver con afectación a la salud humana. A donde en algunos casos que yo he sabido se han utilizado métodos químicos para el control, pero habría que ver, primero que nada, hacer un diagnóstico para ver cómo es el tamaño de esa población, porque efectivamente, y cuál es el daño que pueden estar ocasionando. Lo que entendí por el chat es que están en el propio acueducto. Entonces, sí creo que es importante, pero saber que es una especie completamente invasora que llega repentinamente y la explosión de la población es enorme y es por eso que ocurren esas metapoblaciones y donde empieza a darse el problema fundamental. Entonces, hacer un inventario y después ver si es necesario y estudiar cuáles posibles controles para esa población, esa megapoblación, si está causando problemas. El alcalde Dani Aguirre del municipio Aposta del estado Falcón comenta que en el municipio donde él tiene su trabajo lo dejaron sin ningún implemento para la recolección de desechos sólidos y que los pobladores han venido disponiendo la basura en la carretera, en las vías, en las playas, en las quebradas. ¿Qué podemos comentarle al alcalde de iniciativas de solución del tema de recolección de desechos sólidos que los vecinos le reclaman que él atienda, pero que él no tiene muchos recursos para tener un camión compactador? Adelante. Bueno, no quiero dar la solución, pero en mi trabajo ya como empresario, pues yo trabajo en turismo y tenemos situación parecida en la parroquia de Caruao, en el estado La Guaira. Y como decía en mi exposición, hay una cantidad de ONGs, fundaciones, incluso empresas hoy en día, no son grandes, son pequeñas, y seguramente están viendo a ver cómo crecen. Pero hay en el país algunos ejemplos de empresas que se han metido en el tema de reciclaje. Y se han metido en el tema de reciclaje justamente en pequeños poblados, haciendo y creando todo un tema de educación y conciencia, generando unos esquemas de reciclaje donde ellos mismos vienen, buscan los desechos ya, digamos, parcialmente divididos y los utilizan y le sacan provecho económico. O sea, son empresas que generan de esto un negocio y por lo tanto lo hacen sostenible. Habría que buscar estas opciones. Vamos a decir, en Caracas hay un par de opciones. Creo que hay un ejemplo muy interesante que vi el otro día en Táchira o en San Cristóbal o cerca de San Cristóbal, en San Cristóbal, ¿verdad? Y cerca de la región capital sé que hay un par de estas empresas que están haciendo esto. Yo, como decía en la exposición, es que creo que cada vez vamos a tener que se tiene que apoyar más en la empresa privada. Eso implica además involucrar a la comunidad, o sea, que la comunidad entienda que el problema no es únicamente del alcalde, pero para eso hay que hacer obviamente legitimarse y tener confianza con su gente y donde involucren en la solución del problema a la propia comunidad con la alianza con algún ente, organización, ONG, fundación que esté trabajando desechos sólidos. Gracias. Carlos, ¿alguien más? Adelante, Pedro. Sí. Yo creo que esa situación que está presentando el alcalde de Falcón es un ejemplo típico de lo que debe ser comenzar a emprender un programa de educación ambiental. Porque el problema no es solo de los alcaldes, el problema no es de la alcaldía, el problema también es de la gente. La gente que seguramente, bueno, porque saquearon todo el equipamiento que tenían, pero la misma gente debe ser en estos casos proactiva, inclusive agarrar el problema para ellos también, porque al final se convierte en un problema de salud pública. Hay ejemplos donde la misma comunidad, lo vi en el Limón, en Aragua, ha prestado
conseguido por los mismos habitantes, los camioncitos, camiones para transportar la basura y llevarla al sitio donde tradicionalmente se depositaba. O sea, no tenemos que cambiar esa actitud de que alguien tiene que hacer el problema. Al final va a revertir en nuestro favor. Evitemos botar la basura en esos sitios. Porque el alcalde que está acabando de llegar en este momento, bueno, como lo acaba de decir, está sin recursos. Entonces, no se le puede ya de un solo momento achacar a él la culpa de este problema. La colectividad tiene que ayudar, tiene que sentir que es un problema de ellos y tiene que organizarse, al menos temporalmente, mientras el alcalde consigue los recursos para evitar ese problema. ¿Cómo llevar esa basura a un sitio? ¿Y cómo yo involucrarme como ciudadano? ¿Y cómo evitar que yo mismo sea el que lo esté botando, vertiendo en un determinado sitio? Yo trataré de ver como ciudadano cómo me organizo para paliar esta situación. Pero no es un problema, y en este momento hay que ser bien claro, no es un problema del alcalde que acaba de llegar. Hay una pregunta más. Varios alcaldes comentan el tema del servicio de agua potable. En la última encuesta que hemos conocido es el servicio público más sentido de la población, porque el sufrimiento es más grande, especialmente porque en la mayoría de los sitios en el mundo no hay servicio. Los problemas son muy distintos. Hay productos que son del municipio, productos rurales pequeños, pero muchos de los productos que están disponibles dependen del sistema mayor, en donde efectivamente sobre el sistema mayor el municipio es un usuario. Dos cosas importantes. Venezuela tiene una infraestructura inmensa. En la mayoría de los casos los problemas que tenemos están asociados con el mal uso, la mala operación o el mal mantenimiento de esos sistemas. La segunda cosa, hay un problema de inversión en dinero, o un problema más serio de talento. En general, ese descuido, esa mala operación proviene de operadores que no tienen la capacitación. Entonces, igualmente en el grupo Orinoco, atento a sus preguntas. En el grupo tenemos mucho detalle de algunas poblaciones, en otros lados menos, pero estamos también en la onda de poder dar un apoyo inteligente para que ustedes sepan de qué se trata y cuáles son las vías para resolver. Gracias. Adelante, doctor Manuel. Este evento, con la participación de un conjunto de alcaldes democráticos electos recientemente, debe marcar el inicio de una relación fructífera entre el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente y los distintos gobiernos municipales. Nuestra intención, y esto creo que debe quedar bien claro, no es otra que tratar de colaborar con ustedes en un área de su exclusiva responsabilidad, pero que es de nuestro mayor interés, como es el mejoramiento de la gestión ambiental urbana. Venezuela está mal en esta problemática, eso lo sabemos todos, como también en muchas otras en las cuales en general también vivimos en un caos, que es lo que configura la crisis socioeconómica que afecta a toda la nación. Por aprecio a la gente, estamos obligados a hacer lo que esté a nuestro alcance para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ya que el país lo está pasando muy mal. Ese es el compromiso que tenemos. Y por eso nos hemos esmerado en poner a su disposición una somera hoja de ruta sobre lo que ustedes, con sus equipos técnicos y el apoyo de las comunidades, esto es fundamental, como aquí se ha destacado, pueden poner en práctica en sus respectivos municipios. Dejamos constancia que aspirábamos a que un mayor número de alcaldías invitadas se sumaran a este esfuerzo sin esperar recompensa. Pero eso no será obvio para que sigamos persistiendo en el futuro en la misma dirección, para lo cual es imprescindible el apoyo de la mayor cantidad de actores.
por favor, transmítanle a sus colegas de otros municipios cuál es el objetivo del Grupo Orinoco al poner en práctica esta iniciativa. Estamos convencidos que si adelantan una gestión ambiental exitosa, obtendrán ventajas políticas cuando hayan de presentar su balance ante el electorado. Muchas gracias y hasta luego, y muy agradecido por la compañía que nos ha dado.